Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme a este tradicional curso de fisiopatología de nuestra Facultad de Medicina de San Fernando. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Voy a compartir, me confirman si se ve correctamente. Un momentito. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve y también se le escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Hoy día me han confiado el tema que yo prefiero llamar reumatismos yuxtaarticulares, también conocido como de partes blandas, síndromes dolorosos apendiculares, y el que menos me gusta es el extraarticular, porque como extraarticular no me dice mucho. Por ejemplo, en artritis reumatoide, cuando hablamos de manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, nos vamos a los ojos, al pulmón, a la anemia, etc. En cambio, yuxta es ahí al ladito de la articulación, entendiéndose como articulación solamente la unión de dos huesos más el cartílago que cubre las superficies articulares. Entonces, este es el nombre que más me parece encaja en lo que queremos ver hoy día. Vamos a hacer una rápida clasificación según la estructura afectada, cuáles son las entidades más frecuentes en cada uno de los casos y con un poquito más de amplitud el síndrome de hombro doloroso, porque tiene múltiples causas, muchas de las que vemos en el curso en diferentes regiones anatómicas se pueden ver en el hombro y nos permiten pues dar una especie de colofón a lo que es este tema. Un recuerdo de la estructura básica de una articulación móvil o diartrodial, donde ahora no nos vamos a ocupar de patología de la membrana sinovial inicial, como es las artritis, y que será nuestro segundo tema del día viernes. Nos vamos a quedar con todo lo que rodea a esta unión, comenzando por la cápsula articular, los tendones, los músculos no los vamos a tocar, ya están un poco más lejos. El espacio articular y el cartílago tampoco, ni el plato óseo, ni el periósteo. Entonces vamos a centrarnos en patología de cápsulas, tendones, músculos y estas zonas que ustedes conocen como el esquema falla en esta inserción tendinosa en la cápsula. Son las entesis, la unión de cápsula, tendón o ligamento en el hueso. Entonces, tampoco vamos a ocuparnos de estas entidades porque son vistas más bien a propósito de las espondiloartritis. Sin embargo, hoy día me surgió una duda importante entre cuando hablemos de tendinitis o epicondilitis. Yo creo que más bien es una entesopatía que una patología propia del tendón. Llegaremos en su momento. Así que probablemente para la próxima oportunidad que hable del tema voy a hacer ese giro de las patologías que están alrededor de los tendones que se insertan en el húmero para pasarlos a nivel de entesopatías, o sea, patología de las entesis no inflamatorias, mientras que en las espondiloartritis quedarían las entesitis o patología inflamatoria de las entesis.
Y faltan las bursas que han aparecido aquí, que son estructuras también yuxtaarticulares que pueden estar en la superficie separando una articulación superficial de la piel o pueden estar en profundidad, como veremos algunas. Entonces, ya poniendo un poco de etiquetas más precisas, de acuerdo a la estructura comprometida, en estos llamados reumatismos yuxtaarticulares, vamos a tener la que afecta a tejido sinovial, pero no de la articulación, sino el que está formando las bolsas, dando lugar a bursitis o gangliones, que son especie de, vamos a llamarles hernias, de el contenido de una articulación, sobre todo se ven alrededor de la muñeca, como que se extruyen por algún defecto en la cápsula articular, y es como si fuera una hernia de la articulación. Patología de los tendones. Los tendones, como vamos a ver en los estudios anatomopatológicos que se han hecho de la patología, valga la redundancia, de tendones, no se encuentran signos inflamatorios. Por lo tanto, hoy por hoy no se habla de tendinitis, se habla de tendinosis. Ya veremos en mayor detalle por qué. Y cuando hay inflamación de los estuches sinoviales de los tendones, que no todos los tendones lo tienen, hay algunos que los tienen y los vamos a ver, se habla en ese caso no de tendinitis, sino de tenosinovitis, haciendo alusión a que está inflamada la membrana sinovial que envuelve a los tendones a manera de un estuche. O sea, tenemos tejido sinovial dentro de la articulación, base de las artritis, y los tenemos fuera de la articulación en la zona vecina. Las entesis insercionales, las inserciones de los ligamentos, de los tendones y de las fascias. Entonces aquí es donde les mencionaba, yo creo que el codo llamado codo de tenista y el codo del golfista, que veremos más adelante, son realmente entesopatías y no tanto tendinosis. Problema de las fascias dando fascitis, ligamentos, síndromes ligamentosos, las cápsulas, capsulitis adhesiva. El ejemplo más representativo es la patología, la capsulitis adhesiva del hombro. Y finalmente la patología de nervios que están cercanos a la articulación y que por patología de esta o de los estuches de los tendones vecinos o por depósito de material extraño como amiloide, comprimen al nervio y entonces se llaman neuropatías compresivas o por atrapamiento. Veamos las bursitis. Son sacos cerrados que contienen fluido sinovial y la función es facilitar el deslizamiento entre dos superficies o entre dos tejidos. Los vamos a ver en detalle. Pueden ser superficiales o subcutáneas, que están entre la piel y el hueso, o profundas, separando más bien planos musculares y están subyacentes a las fascias aponeuróticas. Entre las superficiales, en el lado izquierdo del diapositivo, la olecraniana, la prepatelar, la anserina, vamos a ir viendo imágenes de cada una de estas, la retroaquiliana, la del juanete y la del juanetillo o el dedo pequeño del pie, las de las jivas en los que tienen sifosis pronunciada, jorobas, y las de los muñones de amputación. O sea, las bursas están ahí o se forman en algunos casos. Y las profundas, como la subacromial, la más resaltante, y otras que están en diferentes regiones. Veremos un ejemplo de una de liliozoas. Y en Trochanter se discute si hay realmente bursas o no. Estas bursas profundas son muy ricas en ácido hialurónico, al igual que el fluido sinovial de las articulaciones. Las superficiales, olecraniana y prepatelar, pueden inflamarse por diferentes causas. Trauma mínimo repetido, el apoyarse constantemente en el codo, por ejemplo. Ya no vemos las personas
que tenían la ocupación de limpiar el piso a mano, eso era antigua, las llamaban las fregonas de piso, hacían bursitis, las pobres hacían bursitis prerotuliana. Cuando es por trauma, el líquido suele ser hemático. Gérmenes, bursitis sépticas por penetración, por ejemplo, en el codo desde un furúnculo, y pueden haber uno o más agentes infecciosos, los que están en la superficie de la piel que invaden ese plano más profundo. El líquido será purulento o inflamatorio, y estos son los gérmenes más frecuentemente encontrados. Microcristales como la gota, los pacientes con gota a menudo, si no son controlados en la etapa previa, van a hacer depósitos en la bolsa y la van a inflamar, y vamos a ver una bursitis. Si hacemos la punción, vemos microcristales. Enfermedades autoinmunes, en artritis reumatoide podemos ver bursitis y algunas otras con menor frecuencia. Acá tienen la imagen de la bursitis olecraniana. Ven cómo se ha perdido las depresiones normales que existen a uno y otro lado del olecrano. Vemos esto que en términos coloquiales o vulgares hasta cierto punto, un maestro ya fallecido de la reumatología, el primer reumatólogo peruano, el doctor Luis Andrade Vargas, que enseñaba en el Hospital 2 de Mayo, decía, es una teta en el codo. Y ustedes ven que en este caso está drenando un material cero hemático. Es un proceso inflamatorio yuxtaarticular. Estos pacientes son capaces de mover perfectamente el codo, pero tienen esta patología localizada, inflamatoria, dolorosa, y en algunos casos, cuando es por microcristales o infecciosa, se pone así de color eritematoso. Lo mismo en la zona prepatelar. Y esta bursitis, que es un poquito más profunda, pero realmente es superficial, la bursitis anserina entre el ligamento colateral y la tibia, cercana a la inserción. Ese es un esquema, y aquí es la zona que señala la flecha, donde hay hipersensibilidad a la palpación. Y si vamos ya a las profundas, encontramos la más llamativa, que es esta bolsa que está debajo del acromion. También le dicen subdeltoidea, depende qué estructura tomemos como referencia, y puede inflamarse, y cuando se inflama se distiende y se ve comprimida entre el acromion y la cabeza del húmero, es decir, entre el troquíter y el acromion, y por eso es que causa tanto dolor, constituyendo una verdadera emergencia, y duele sobre todo a la abducción, es decir, cuando separamos el brazo del eje central del cuerpo. Causa gran limitación de movimiento y, repito, lleva a emergencia. Se resuelve con una inyección intraarticular de un corticoide de depósito con un poquito de silocaína aplicada previamente. Esa es la bursa subracromial, la que da cuadros más escandalosos. Y bursitis profundas, la del iliozoas. Puede ser primaria o secundaria a diferentes patologías. Por la zona que ocupa, podría comprimir vena o nervio y podría migrar hacia la pelvis. Esta es una tomografía que muestra las paredes de esa bursa. Y otras, como la que está detrás del calcáneo, prácticamente sobre el calcáneo y delante del tendón de Aquiles. Acá hay otra bolsa que es la preaquiliana, y esta es la preaquiliana y esta es la superficial, que aquí no está graficada. Y hay otra que es debajo del calcáneo. Todas ellas pueden inflamarse y dar lugar a dolor regional. Las tendinosis. Los tendones son estructuras de tejido colágeno del tipo 1 de gran fuerza tensil y de capacidad elástica. La función es transmitir la fuerza de un músculo que se contrae a la extremidad inmediatamente distal en esa articulación y
provocar el movimiento. Las fibras colágenas de tipo 1 se agrupan formando haces, los haces se agrupan formando fascículos y muchos fascículos hacen un tendón. Tienen vasos arteriales, venosos y linfáticos distribuidos heterogéneamente y hay zonas avasculares. La inervación es fundamentalmente propioceptiva, o sea, nos sirven para saber en qué posición está la extremidad, pero no hay fibras sensibles al dolor. Por eso es que el tendón solo puede hasta romperse y el tendón solo no duele. Los tendones que tienen estuche sinovial, esos son los que duelen. Entonces, por eso se habla de tendinosis. En los estudios de patología, lo que se encuentra es una desorganización en la alineación de las fibras colágenas. Pueden haber zonas donde hay ruptura, el intersticio aumenta en relación a las fibras, puede haber hiperplasia de aspecto muscular fibroblástico, puede haber hiperplasia de vasos sanguíneos, metaplasia fibrocartilaginosa, pero no hay fenómenos inflamatorios. Se habla de tendinosis angiofibroblástica, formación de tejido vascular y fibroso. Y aquí está la gran duda, es la epicondilitis. Para mí hoy día me he convencido que es una entesopatía y no una tendinosis. El codo de tenista, no solo del tenista, también de todos aquellos que hacen este movimiento ocupacional, por ejemplo, los carniceros, los parrilleros, el movimiento repetitivo de pronosupinación del antebrazo con el carpo extendido, 10 veces más frecuente que la epitrocleitis, que afecta el otro extremo, más frecuente en la edad media de la vida. Estos son los tendones, la inserción de los tendones que se afectan, el extensor radial del carpo, el extensor largo, el extensor breve, extensor común de los dedos, todos confluyen en esta zona. Son los encargados de hacer extensión del carpo contra resistencia provoca dolor. O sea, mueven al carpo, lo llevan a extensión, la contracción de todo. Ustedes mismos pueden verse, eleven el dorso de la mano, o sea, hagan una extensión de la muñeca como la que estoy haciendo y comprobarán que son estos músculos los que se tensan y transmiten si el músculo no duele al contraerse, si el tendón no tiene inervación sensible, lo que está doliendo es la inserción del tendón en el epicóndilo. Y definitivamente cuando uno examina a estos pacientes, les duele al tocar esa zona precisa del epicóndilo y al pedirle que haga extensión del carpo contra nuestra resistencia, tensan y jalan esa zona y eso es lo que provoca dolor. Algo muy parecido en el lado epitrocleal. Entonces, este es el síndrome del epicóndilo medial, codo de golfista o epitrocleitis. Y si vamos al tendón más grande del cuerpo, el tendón de Aquiles, vamos a tener diferentes patologías. Las que están lejos de la inserción en deportistas, se puede romper. La ingesta de fluoroquinolonas, que las usamos mucho en infecciones urinarias. Y hay pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición y son expuestos repetidamente a una fluoroquinolona. Eso están considerados factores de riesgo para ruptura del tendón de Aquiles. Las insercionales que están aquí, ustedes ven este tendón con su inserción normal y este con inflamación, son características de un grupo de enfermedades que vamos a ver, que son las espondiloartritis en la próxima clase, también en patología por microcristales. Y el depósito, estos depósitos enormes de colesterol en los tendones, propios de la dislipidemia por hipercolesterolemia,
que forman verdaderos tumores, de ahí el término toma, depósitos de grasa, santomas. Las tenosinovitis, no cualquier tendón da lugar a tenosinovitis, tiene que ser aquel que anatómicamente está provisto de un estuche sinovial, y lo vamos a ver en algunos tendones característicamente. Por ejemplo, los tendones flexores de la mano, vamos a ver que cuando se inflaman al comienzo dan dolor, después se fibrosan y provocan el llamado dedo en gatillo. Vamos a ver alguna imagen, expresión de cronicidad de esta tenosinovitis de los flexores. Tenosinovitis del extensor corto y abductor largo del pulgar, tenosinovitis denominada de Decker-Vein en homenaje a un ginecobstetra que la observó en mujeres que se encargaban de cuidar al bebé. Tenosinovitis bicipital, la porción larga del bíceps. Este es el ejemplo y está pintado el trayecto del tendón flexor del dedo. Al inicio, dolor al movimiento, y luego el dedo se traba, se engatilla y cuando uno hace el esfuerzo de levantarlo espontáneamente o con la misma mano o con ayuda, hay un resalto como cuando se dispara un arma. Por eso se llama dedo en gatillo. Acá tenemos la imagen anatómica, un esquema donde están las falanges, el hueso metacarpiano, falange proximal, y en la palma discurre este tendón que se encarga después de flexionar la falange distal sobre la proximal, sobre la distal sobre la media sobre la proximal, y hay unas poleas que lo sujetan en su sitio, pero además hay un estuche sinovial que lo acompaña en la primera parte. Al inicio, esto es una tenosinovitis inflamatoria, aguda, hay dolor, pero todavía se mueve el tendón. Si después pasan algunos meses, pocos meses, sin hacerle caso, puede ir a transformarse en fibrosis, tejido fibroso, que repercuten en el propio tendón, que se engruesa, y entonces cuando uno flexiona el dedo, este nodulito pasa de este sector a través de la polea hacia acá, y cuando quiere uno reextender el dedo, se traba en esta zona, y eso es lo que se conoce pues como el dedo en resorte o dedo en gatillo por engrosamiento nodular del tendón en un estuche también estrecho. Se ve con mayor frecuencia en los dedos pulgar, medio y el anular, sobre todo en la mano dominante, otra vez en pacientes de edad media, y las causas son trauma repetido en trabajadores manuales, las digitadoras, por ejemplo, cuando hay muchos en una misma mano o en las dos manos de un solo paciente joven, generalmente hay que descartar diabetes mellitus de tipo 1. Enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide pueden cursar, además de la inflamación de la membrana sinovial, con inflamación del estuche de los flexores de la mano. Y pueden ser asiento de agentes infecciosos. Este es un caso causado por Mycobacteria aviar en una trabajadora descuartizando pollos. Es una tenosinovitis piógena. Cuando no hay infección, que es la inmensa mayoría, se puede resolver en la fase inicial también con una inyección en el estuche sin tocar el tendón, con una aguja finita, una aguja 25, un corticoide de depósito de alta concentración. Aquí a lo más uno puede poner 0.6, se pone a ambos lados del tendón, y eso cuando está en fase aguda tiene una respuesta espectacular en la primera semana. Aquí tenemos una región, la tabaquena anatómica, el borde lateral. Este es asiento también de tenosinovitis flexora. Si ustedes recuerdan anatomía, esta es la primera corredera por donde van a discurrir
estos dos tendones encargados de flexionar al pulgar, de extender y sobre todo de extender, perdón. Tienen aquí los esquemas, estos serían los dos tendones con su estuche y son el abductor largo y el extensor corto del pulgar. Trauma mínimo repetido, como la crianza de niños de 6 a 12 meses encargadas de levantar al bebé. Antes eran las mamás, ahora que ya las mamás crían menos a los bebés, son la empleada o la abuelita. Esto fue observado por un ginecobstetra con mucha frecuencia en las madres, y ese obstetra se apellidaba Decker-Vein, y por eso lleva su nombre, tenosinovitis de Decker-Vein. Hay otras causas, los digitadores. Antes era frecuente en los trabajadores de banco que puntaban los billetes con los pulgares, ahora ya es la maquinita. Se puede ver también en deportistas. Y secundaria, artritis reumatoide. Estas son las maniobras que desencadenan el dolor. Pedirle que envuelva el pulgar con los demás dedos y que haga una inclinación hacia el lado cubital. Eso provoca dolor en esta zona. También hay dolor a la palpación. Esta maniobra se llama de Finkelstein. Si ya fue a cronicidad, crepita, no responde a infiltración, van a cirugía para liberar al tendón de su estuche. Y se debe inmovilizar, sea después de infiltrar o después de cirugía, por lo menos 2 a 4 semanas. Después de una infiltración, 2 semanas. Después de una operación, 4 semanas. Las fascitis. La fascitis, tenemos la contractura palmar de Dupuytren. Las fascias son tejido fibroso laxo que mantiene a los tendones adheridos o suspendidos, pero no dejan que se vayan mucho de los huesos. Por ejemplo, en la mano permiten que cuando uno pone la mano de esta forma, no se caiga la piel. Soporta sobre todo la piel a los planos profundos. Si no hubiese la fascia, al poner esto, la piel se haría un globo aquí abajo de la palma. Cuando parte de esa fascia se engruesa y se fibrosa, da lugar a lo que se llama contractura palmar de Dupuytren. Puede ocurrir también a nivel de la planta del pie y también puede ocurrir en la parte posterior de la rodilla. Son diferentes regiones donde es la fascia la que se inflama. Y aquí está, esto no es el dedo en gatillo. Si uno palpa, aquí hay cordones fibrosos, gruesos, que siguen el trayecto del tendón. Y por más que se quiera, mientras que en la tenosinovitis del flexor, uno con un esfuerzo logra estirarlo, aquí ese tendón, ese dedo ya no se estira y tiene que ser tributario de cirugía. Los vemos en pacientes alcohólicos, en pacientes con epilepsia que usan fenobarbital durante tiempo prolongado y con alguna frecuencia en pacientes diabéticos también. Lo mismo en la planta del pie, dolor en la parte del hueco plantar. Aquí se encuentra la estructura que es la fascia plantar con los sitios que suelen generar dolor y está vinculado al empleo de las chancletas durante mucho tiempo, por ejemplo en la playa, en tiempo de verano, o en el otro extremo en el uso de tacones altos. Y aquí está una imagen de resonancia magnética donde vemos la fascia representada por esta banda negra, inflamada, con hiperseñal, porque aquí hay agua, hay hidrógeno, y en la resonancia todo lo que tiene hidrógeno se ve brillante. Ven aquí otras partes de la fascia y ven aquí un poquito de líquido intraarticular. Donde hay tendones puede haber tendinosis, donde hay tendones con estuche van a haber tenosinovitis.
Y vamos al síndrome trocantérico. Uno se pregunta, a esto también le llaman bursitis trocantérica. Hay un reumatólogo, el doctor Juan Canoso, argentino, que radicó en Estados Unidos mucho tiempo y después se casó con una mexicana y se fue a México. Era anatomista y fue uno de los precursores de ecografía articular. Él decía que por más que buscaba bursa, no encontraba. Entonces, él prefería llamarle síndrome trocantérico. Da dolor en el trocánter, en la zona que ustedes mismos se pueden tocar, palpar, es superficial y causa dolor espontáneo a la palpación o cuando el paciente está en decúbito lateral sobre esta estructura. Trauma mínimo repetido en los ciclistas, por ejemplo, en el uso repetido de escaleras o los pacientes que están postrados mucho tiempo. En el esquema tenemos aquí el músculo glúteo medio con su inserción y aquí está la bursa trocantérica cuestionada. No sabemos realmente si lo que duele es la bursa o la entesis. Bueno, vamos a llegar ahora a la aplicación de muchas de estas patologías a una región específica, dando lo que se llama el síndrome de hombro doloroso. Y es síndrome porque no solamente es que duela, porque si solo duele y la función está conservada, no hablamos de síndrome, hablamos de dolor en el hombro. Y puede ser dolor referido en ese caso. O sea, le duele, pero buscamos los puntos que pueden generar dolor, son negativos, el movimiento es completo, eso es un dolor en el hombro. Y puede ser un dolor referido por patología coronaria, por ejemplo, con referencia del dolor que se siente en el hombro o en el hombro izquierdo, o vesicular, dolor en el hombro derecho. Esos son dolores referidos a la superficie de una estructura visceral que comparte terminaciones nerviosas que después se unen en un solo nervio. O puede ser irradiado por patología de la columna cervical. Entonces hay dolor localizado referido por patología en otra zona, hay dolor irradiado y lo que es dolor en el hombro, más limitación funcional, lo que se conoce como síndrome de hombro doloroso y tiene muchísimas causas. El 95% de causas de dolor en la región del hombro por patología de hombro son yuxtaarticulares, solo 5% son articulares propiamente tales. Y las estructuras que pueden afectarse son la bursa, como ya mencionamos, lesiones del manguito de los rotadores conformado por el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, todos juntos formando la cinta rotadora, la tenosinovitis bicipital que pasa por la corredera bicipital, la porción larga, y una consecuencia de algunas de estas o de inmovilidad sostenida, como por ejemplo pacientes postrados en cuidados intensivos. Ahora ya se sabe, y pacientes que están en cuidados intensivos suben la terapista, debe subir para movilizar los hombros y evitar que ese paciente cuando salga de cuidados intensivos salga con una capsulitis a veces bilateral de hombros, por no prevenir. Entonces, ven ustedes cómo hay bursitis, hay tendinosis, hay tenosinovitis y hay capsulitis en esta región. Cuando viene el paciente con síndrome de hombro doloroso, no es suficiente decirle que, ¿qué tengo, doctor? Tiene un síndrome de hombro doloroso. Qué gracioso. Yo le dije que me dolía el hombro y usted me dice que tengo un síndrome del hombro que me duele. Entonces, el paciente debe salir con una presunción y puede pedirse exámenes auxiliares para definir bien qué exámenes, sobre todo imágenes. Ecografía es muy útil para distinguir este tipo de lesiones, resonancia magnética menos útil. La ecografía, ¿por qué? Porque podemos hacerla en movimiento, mientras que la resonancia es quieta. Y la mejor ecografista del Perú para
lesiones musculoesqueléticas es la doctora Magali Alba, reumatóloga que se entrenó 2 años específicamente en un centro americano con un experto en ecografía musculotendinosa. Cuando yo necesito ayuda por alguna patología donde hay dudas, usualmente le pido que ella haga la ecografía y me regresa con un diagnóstico que ayuda realmente. El hombro congelado es la consecuencia, decía, de inmovilidad o alguna de estas patologías previas que pasó desapercibida o no se le atendió, y da limitación en todos los movimientos, a la elevación, a la abducción. Para la abducción en este caso es normal. Para hacerla correctamente, el examinador impide el desplazamiento de la escápula, sea con la mano aquí o presionando con una mano y elevando el brazo con la otra mano. Porque si no se hace esto, el paciente, uno le dice, separa el brazo de su cuerpo, y hace, cuando está con la capsulitis, hace esto. O sea, hace movimiento de cintura y esto sigue igual, no se ha alejado el brazo. Por eso es que uno tiene que fijar para que no haga eso. Y vamos a ver lo real de abducción, que normalmente debe llegar a 90 grados. También se afectan las rotaciones. O sea, todos los movimientos se ven comprometidos en esta entidad. Por ejemplo, en este caso, el hombro derecho alcanza a la rotación interna, que para hacer la rotación interna uno tiene que llevar la mano hacia atrás, porque el tórax le impide seguir haciendo la rotación interna. Entonces alcanza a determinado punto y cuando hay capsulitis, el hombro afectado se queda así, a 25, 30 centímetros de distancia, medidos de pulgar a pulgar, con el mayor esfuerzo de la paciente. O sea, aquí hay diferencia en la rotación interna, diferencia importante. También hay dolor y limitación para la rotación externa que se explora en esta forma. Todos estos detalles, ojalá los vean en Introducción a la Clínica. Digo ojalá, porque lamentablemente Introducción a la Clínica como que menosprecia la importancia del examen musculoesquelético, no solo en nuestra facultad, en todas las facultades. Y cuando hacemos recién medicina interna, después de introducción a la clínica, tenemos la falla de una deficiente preparación en la técnica de examen del aparato locomotor. Hay marcada restricción de todos los movimientos activos y pasivos. Otra vez, todas estas patologías se ven en este grupo etario fundamentalmente. No exclusivamente, pero son mucho más frecuentes en la etapa activa de la vida. Usualmente se autolimita a 1 a 2 años, pero no podemos decirle que espere 2 años. El manejo es inyección intraarticular y asistido por fisioterapia. La inflamación va a ser controlada con la inyección del corticoide, pero si no hacemos inmediatamente después terapia física, que puede hacer incluso en su casa, se le enseña 2 o 3 ejercicios que tiene que hacer y debe repetirlos mañana y noche. Infiltración más terapia física, en vez de durar 1 a 2 años, en 30 días está recuperado al 90-95%. Esto es lo que está pasando en el interior. Acá se ha hecho una artroscopía y se está retirando tejido fibroso. No digo que esto sea necesario. Esto es un ejemplo de un caso muy avanzado, no tratado adecuadamente. Es importante, y insisto, porque es una causa frecuente de consulta en reumatología que ha pasado por diferentes sitios, han estado haciendo fisioterapia un montón de tiempo sin infiltrar y el paciente nota que no mejora. La artritis adhesiva, la fisiopatología es poco comprendida, pero hay hiperplasia, hipervascularidad, posible participación de algunas citoquinas, y cuando hay dolor inicial importante, sugiere que ha habido un proceso inflamatorio de base. Inicial de fibroblástica, después transformación a miofibroblastos, como veíamos en los tendones, contractura inflamatoria de la cápsula, se reduce el volumen y se restringen los movimientos. Otra patología frecuente en la que quise expandirme
un poquito es el síndrome del túnel del carpo, porque también lo van a ver. Y lo van a ver porque tiene infinidad de causas. Es una neuropatía por atrapamiento del nervio mediano. Y aquí lo que llama la atención es que la paciente, usualmente mujeres, también puede verse en hombres, más frecuentemente en mujeres, viene porque le duele y además les dice, se me adormece. Cuando uno escucha, y eso es lo que van a aprender, sobre todo en la parte de simulación, que es un complemento importante que nuestra facultad ha incorporado en la enseñanza de medicina, ya lo manejaban en la enseñanza de ginecología obstetricia, incluso los tecnólogos, pero en medicina, desde el año pasado se ha creado una unidad, bueno, la unidad ya tiene más tiempo, pero se han incorporado prácticas de simulación para poder incidir en estas técnicas de entrevistar al paciente. Ustedes van a ser de médicos. En nuestra universidad pobre, los docentes hacemos de pacientes. En universidades privadas tienen actores que saben cómo deben manifestarse, pero creo que lo hacemos con ventaja, porque nosotros sí conocemos la patología, hemos escuchado muchos pacientes refiriéndonos sus molestias. Volviendo al grano, dolor y adormecimiento en el recorrido del nervio mediano, que ustedes se acuerdan, pulgar y índice medio y la mitad del anular, ese es territorio en esa zona hay adormecimiento. Habitualmente la paciente se despierta a medianoche con dolor y adormecimiento y sacude sus manos. Cuando ustedes escuchen eso, lo más probable es que esté en el túnel carpiano y van a hacer el examen físico dirigido. Puede ser secundario a tenosinovitis por la parte distal del radio y del epífisis en el dorso y el tendón transversal a nivel de la muñeca, en la cara palmar. Por ese túnel pasan los 10 tendones que se encargan de los movimientos de los dedos, los flexores y el nervio. Entonces, si esos tendones estuche vial también en ese, o si hay depósitos de sustancias extrañas como amiloides u obesidad, nervio que también pasa ahí se ve apretado y comienza a doler y a dar parestesias. Las maniobras clínicas. Aquí tienen el esquema. El nervio cubital se escapa, va afuera, ese no está en el túnel, pero aquí ven todos ustedes todos los flexores con su estuche y representado en amarillo el nervio mediano. Este es un esquema de un corte transversal de la muñeca con los huesos de la segunda fila del carpo primero. En este caso se llevan a ver algunos de la segunda fila. Ustedes ven entonces por qué la inflamación o el depósito de material extraño puede hacer que el nervio se vea comprimido y grite. Las maniobras son hiperextender las manos, como cuando se reza, por eso se llama juramento, o hiperflexionar, la maniobra del ateo, mejor dicho, el nombre que le han puesto es el Fallen. La mnemotecnia es en la oración del religioso y el ateo. Reproduce, cuando está un minuto en esa posición, comienza a decir, usted le pregunta, ¿siente algo? No le digan, ¿siente adormecimiento? No, tiene que decir, ¿todo bien o siente algo? No, se me adormece. ¿Se parece a lo que usted siente en la noche? Sí, igual, eso es lo que me pasa. Maniobras positivas. Reproducen las parestesias. Causas. Revisen, porque en este momento es ocioso que yo me ponga a leer, pero pues voy a leer los títulos. No definida, hipotiroidismo. A veces los pacientes debutan su cuadro de hipotiroidismo. El reumatólogo hace el diagnóstico porque sabe que es una de las causas. Y si es bilateral, con mayor razón. Y si está gordita, con mayor razón. Y si es friolenta, ya pues hipotiroidismo. Acromegalia,
la diabetes, y aquí hay que descartar si es el nervio mismo, neuropatía por diabetes, o es el nervio estrechado. Nos ayuda en ese caso a hacer una electromiografía, que es el examen por excelencia, que nos va a mostrar prolongación de la latencia para estimular al nervio, latencia sensitiva. Se hace, si no sabemos, es un paciente con diabetes, si no es neuropatía por axonal, por problema de todos los nervios, la polineuropatía de la diabetes, o es un nervio mediano apretado. Se estudia simultáneamente el mediano y el cubital. El cubital, si es síndrome del túnel del carpo, está libre, normal. Pero si es polineuropatía, los dos van a estar comprometidos y bilateralmente. Tumores, hemorragia, congénitos, infecciones, fracturas, especialmente la fractura distal, y faltan otras, les dije algunas de estas. Y lo mismo puede pasar en el síndrome del túnel del tarso. Otra manifestación importante es que cuando percutimos, sea con el martillito o con esta maniobra, índice sobre el medio, un golpe seco, eso reproduce también las manifestaciones. A esa maniobra se le conoce como signo de Tinel, percusión brusca de la superficie, en este caso flexora de la muñeca, o detrás del maleolo en el síndrome del túnel del tarso que existe en el pie, reproduce las parestesias. Se llama signo de Tinel, T-I-N-E-L. Parcial contra una unidad parcial por el dengue. Hay un economista aquí, está estudiando economía, está escuchando la clase de economía grabada al mismo tiempo que funge estar atento a la clase. Bueno, otras causas. Ok. Y les estaba conversando sobre el síndrome del túnel del tarso, que es la misma cosa, compresión, pero aquí es el nervio tibial posterior que pasa detrás del maleolo medial con una serie de tendones que tienen estuche sinovial y también se puede apretar. Sensación de descarga eléctrica en la parte medial del pie hasta hacia el dedo gordo, irradiado hacia el dedo gordo, dolor, parestesias y la maniobra de Tinel, la percusión directa detrás del maleolo medial que reproduce el dolor. Bueno, hemos hecho un recorrido de los reumatismos que afectan a las estructuras adyacentes a las articulaciones y por eso prefiero, repito, yuxtaarticulares. No me gustó cuando vi el término extraarticulares en el sílabo, porque ya hemos hecho en clase, tal vez no insistí mucho en por qué no llamarle, o no me gusta llamarle extraarticulares. Creo que ahora se va a acuñar mejor el término de yuxtaarticular, o si quieren, aparticulares o atarticulares, pero mejor no extraarticulares, porque extraarticular no me define prácticamente nada. Tenemos algunos minutos, 10 minutos. Voy a dejar de compartir. Gracias, doctor Angulo. Tenemos algunas preguntas en el chat. No sé si gusta que yo lo lea o usted puede leerlo. Te agradecería. Está bien, doctor. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Doctor Angulo, dentro del reumatismo extraarticular, ¿es frecuente encontrar la contractura de Dupuytren en las manos? Gracias por su respuesta. Es frecuente, no la vemos a cada rato. Les dije, pacientes con alcoholismo, pacientes epilépticos que reciben fenobarbital, pacientes con diabetes, que tal vez sea la causa más frecuente, pero sí la vemos.
Doctor, una consulta. En los casos de infiltración, ¿hay un límite para ese procedimiento? Es decir, ¿una persona podría hacerse 2 o más infiltraciones durante 3 años, por ejemplo? ¿O hay un límite máximo recomendable? ¿Y alguna edad como máximo en la que se pueda realizar? La edad no es un límite, ni para arriba ni para abajo. A veces para abajo es más difícil, ¿no? Los niños es más difícil. Felizmente ellos no la suelen tener, a no ser que tengan artritis juvenil. Lo recomendable es hacer un par, 2 o máximo 3 veces separadas por 6 meses. Eso quiere decir que si hago una infiltración y al mes está retornando porque sigue molestándole, ya no es adecuado hacer una segunda. Ese paciente ya tiene cierto grado de fibrosis y es mejor enviarlo a traumatología para que mediante una intervención sencilla, si es de los flexores, le introducen una sonda canalada y se amplifica en una pantalla y con un mini bisturí seccionan esa polea y el tendón queda libre y ya no se atrapa. Eso es en la mano. Infiltraciones de estuches sinoviales. No se infiltran nunca los tendones. En el hombro hay 2 razones para infiltrar: la bursitis aguda o la capsulitis adhesiva. Responden perfectamente las 2 patologías, casi siempre basta con una. En el caso de la bursitis, suele ser todo lo que había que hacer. En el caso de la capsulitis, infiltración una vez, fisioterapia. Si hace su fisioterapia, 90% responden al mes. Por eso los controlamos. Le hacemos una segunda si es que vemos que ha mejorado, pero que todavía le falta bastante arco. Reforzamos la indicación de fisioterapia y hacemos una segunda. Generalmente yo no he necesitado hacer la tercera. Y ahí sí hay un mes de intervalo, porque han visto la cantidad de inflamación que hay y necesitamos que el paciente no le duela cuando hagan la manipulación en todos los arcos de movimiento. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, doctor Angulo, en el síndrome del túnel del carpio mencionó usted la maniobra de Tinel, pero también se describe la maniobra de Finkelstein. ¿En qué consiste? Gracias. A ver, Finkelstein no es para túnel del carpo. Finkelstein es para la tenosinovitis del abductor largo y extensor corto del pulgar, el que hace este movimiento. La de Finkelstein es cuando le pido que, para despertar dolor en esa zona, le pido que englobe el pulgar, que lo envuelva, y le digo que, o le hago esta maniobra de inclinarse. Eso le va a doler acá. Esa no es para túnel del carpo, es para tenosinovitis de Decker-Vein. La del túnel del carpo es la de Tinel, que es la percusión. O las del juramento y la del ateo. Esas son 2 técnicas distintas para diferentes patologías, para descartar diferentes patologías. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, doctor, buenas noches. En el caso del síndrome del túnel del carpo y una radiculopatía de C8 y T1, ¿puede ayudar la electromiografía y estudio de Ayuda, ultrasonido? ayuda con toda precisión. La electromiografía, que en ese caso es velocidad de conducción nerviosa, porque electromiografía también se hace casi simultáneamente. Lo que mide es si hay alteración ya del músculo. En este caso es el músculo, los músculos que conforman la eminencia tenar, y eso traduce patología ya crónica. El síndrome del túnel del carpo inicialmente se caracteriza porque se compromete la parte sensitiva del nervio mediano, no tanto la motora. O sea, lo que se mide es el tiempo que demora en transmitirse el estímulo. O sea, se hinca con una agujita y se ve, la máquina dice cuánto tiempo se demora en recorrer el trayecto desde antes hasta después, en este caso, en ese sentido sensible. Y
antes de responder, antes de que se perciba acá, hay un tiempo, eso se llama latencia sensitiva. Cuando es problema del mediano, es solamente el problema acá. Cuando es compresión arriba, el problema va a ser en todo el trayecto del nervio. Entonces, sí se puede hacer la diferencia. Gracias, doctor. La última pregunta es, doctor Angulo, respecto al túnel del carpo, ¿cuándo sería recomendable la intervención quirúrgica? Si no ha respondido a la primera infiltración y no hay una causa subyacente que yo pueda manejar, es cirugía. Y ahí es también una cirugía sencilla, siempre y cuando la haga un cirujano de mano, que ya los tenemos. Es una subespecialidad de la ortopedia. Actualmente hay expertos en cadera, dentro de los traumatólogos, expertos en cadera, expertos en rodilla, expertos en hombro y expertos en carpo. Mientras más experiencia tenga en cada uno de los sectores, es mejor. Es al que yo iría si es que tuviera alguna patología, depende de lo que tenga. Muy bien, ha sido un gusto, hemos llegado a tiempo. Ya veo que el doctor Jorge Román, presidente de nuestra Sociedad Peruana de Reumatología actual, directo, amigo, lo saludo y le doy paso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Como siempre le queremos otorgar el reconocimiento y el agradecimiento por haber participado dictando la clase de reumatismo extraarticular el día miércoles 13 de marzo de 2024, por lo cual se le otorga un punto de recertificación. Gracias, doctor. Gracias. Esperamos las siguientes clases. Yuxta. Sí, doctor. Gracias.